Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Servidor locutor. Azuaga, tengo un juego. A ver. A ver a qué le suena. Bueno, y podéis jugar en casa también. Bueno, en casa o donde estéis. A ver a qué os suena esto, ¿vale? Abra bien las orejas, Azuaga. Venga, vamos. A ver, si yo le pongo este sonido, ¿usted qué dice? Venga. Vale. Esos son movimientos de piezas. Bien, vamos bien. Son movimientos de piezas muy rápidos, ¿eh? Sí. Un reloj. Jugones. Espectáculo. Sí, ¿no? Pero no le suena nada. No. Sí, hombre. Que puede ser cualquier cosa. Esto es Bleach, ¿no? Esto es un Bleach, sí, pero... Ah, esa es la... Vale, ahora sí. Lo ha oído, ¿no? Ahora sí, esa es la voz del Divis. El Divis y Ernesto Fernández Romero en la térmica el otro día. Sí, partidazo ahí para ponerle la guinda al ciclo del Divis. Se juega como se entrena, estuvo muy bien y terminaron ahí a lo grande. Pues yo lo tenía puesto en los auriculares y digo, así debe sonar el cielo del maestro Azuaga. ¿Sabes? Bueno, no sé. Sí, algo así como, ¿cómo sonaría el cielo? Así, este sonido. Shh. Bueno, ¿empezamos? Venga, vamos. Venga, al lío. Suena bien. Bien, eso, ¿no? No, digo que suena bien por detrás ahí. ¿Has visto? Capas de sonido, ¿eh? Muy bien. Un día le contaré la anécdota de cómo Andrés Calamaro hizo el salmón y tiene algo que ver con esto, de los sonidos en los ordenadores que se escapan, ¿eh? Bueno, al lío. Programa 27. Con el sonido del cielo. Hola amigos, hola amigas. Bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez, ¿eh? Bueno, Azuaga, ¿qué tenemos hoy? Cuénteme. Mira, tenemos plato fuerte hoy con Max Ebe, el holandés, un tipo que de profesor de matemáticas se convirtió nada menos que en campeón del mundo. Bonita historia, ¿eh? Ya le adelanto. Eso en cuentos, jaques y leyendas. Eso es. Vale, pero ahora más. Claro, vamos a tomarnos el café en el Roque Corto con Manolito Pérez Candelario, con el gran maestro extremeño de Zafra, de la cuna de Ruy López. ¿eh? Sí. Digamos que es el heredero de aquel genio que tuvimos. Y bueno, a ver qué nos cuenta, ¿no? A ver qué nos cuenta, si está en forma, si no, tiene un hijo ahora que juega y compite muy bien, Hugo, hay que preguntarle por ello. Vale, pues eso en Roque Corto, en la conversación. Y luego tendremos Jaque Captura Amenaza con nuestro maestro y amigo Luisón. ¿Lo de la paradiña lo hago o no? No, hoy, no sé, siempre está usted con la paradiña Bernardo Silva. Paradiña. ¿Sí? Bueno, solamente os digo que va a haber, Luisón nos va a hablar de partidas clásicas muy didácticas. Eso es, sí. Vale. Sí, ¿Y algo más que quiera comentar? Bien tirado. Y vamos a escuchar luego una pregunta pero que muy interesante de Federico Marín Bellón, nuestro periodista, amigo de la casa, autor del blog Damas y Reyes. Muy atentos porque la pregunta tiene miga. Muy bien. Bueno, pues con todo y con esto empezamos, ¿no? Venga. Pues señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a este Hackeados, programa número 27. Con este ya no se ocurren cositas, ¿eh? Ya empezamos a estar en números. Yo ya estoy con ansiedad. Complicado ya, ¿eh? Complicado. Bueno, al lío. Cuentos, jaques y leyendas. Entonces el capítulo de hoy le podemos titular Ebe de profesora campeón del mundo, ¿no? Eso es, el milagro Ebe, ¿no? Porque es casi un milagro, ¿no? Sin dedicarse profesionalmente, que se convierta en campeón me parece, único en la historia, ¿no? Sí. Y le voy a pedir que en la máquina del tiempo teclee usted... A ver. Dígame. Un 9 de marzo. 9 de marzo. De 1957. Sí. Y teclee, por ejemplo, Manhattan Chess Club. Creo que por ahí. Que nos gusta Nueva York, ¿eh? ¿Ha dicho qué año? 1957. Vale, no me quiero equivocar, a ver si voy a poner 1975 y sale Woody Allen. Bueno, cambiaríamos de historia. Ole. Nueva York, 1957.
Le confieso a Zuaga que tenía ganas de que repasáramos juntos la vida de este campeón del mundo, al que me da la impresión que no sé si se le tiene muy en cuenta. Yo recuerdo que hace años hablamos de él y me dio la impresión de ser uno de esos olvidados. Sí, está un poquito ninguneado, ¿no? Es como, bueno, Max-Ebbe, sí, le ganó a Alekhine, pero Alekhine iba borrachete, y ese tipo de comentarios, ¿vale? Ya, me gustan los de borrachete. Sí. ¿Por qué arrancamos aquí en Nueva York? Pensaba yo que nos íbamos a ir a, no sé, a 1901, Sí. Ámsterdam, Sí. pero Nueva York, 1957. Claro, en realidad, efectivamente, nos deberíamos haber ido al barrio, ¿no? Al barrio de Watergrassmer, ¿no? Que era donde nació Max Ebbe. Pero nos vamos al 57, al Manhattan Chess Club en Nueva York, que por cierto fue fundado en 1915 por Frank Marshall, ¿eh? Bueno, uno de los santuarios del ajedrez, hemos hablado de ello aquí. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues nos vamos a ir allí porque quiero que se imagine, Roberto, Venga. un hombre elegante, Bien elegante. vestido de traje oscuro y corbata, Traje oscuro, corbata, gafapasta, gafapasta. tablerito de ajedrez, el reloj a su izquierda, es Bueno. decir, juega con blancas. Bien, bien. Y estamos en uno de esos santuarios, como dice, sus miembros estaban más que convencidos, ¿eh? De que este apuesto y aseado caballero iba a jugar unas partidas de exhibición, pero no sabía el apuesto caballero que iba a jugar contra un joven prodigio de Brooklyn, ya se lo imagina, Ya. Bobby Fischer, ¿no? Ya. Ese mismo día, 9 de marzo del 57, Fischer cumplía 14 años. 14 añitos, ¿eh? ¿Han visto cómo todos los caminos conducen a Bobby Fischer? Siempre, todas las buenas historias acaban y Siempre- empiezan por Bobby Fischer. Siempre pasan por ahí, sí. Bueno, pues tras ser castigado con un hermosísimo golpe táctico, ¿vale? Hay 2 capturas de caballo que recomiendo a los aficionados que nos escuchen en la casilla D5 en esta partida. Fischer se rinde en la jugada número 20, abandona la sala llorando, pobrecito, con sus 14 años, y corre hacia una bocana de metro camino de vuelta a casa, ¿no? La rabia le invade, imagínele. Ya. Y bueno, pues no era este el regalo de cumpleaños que él había soñado. Ya, pero al día siguiente, Bobby juega la revancha. Claro, entonces esta vez logra hacer tablas, pero aún así él tenía un resquemor, no estaba muy satisfecho del todo, ¿no? Cualquier chico con 14 años celebraría esas tablas como una victoria, porque aquel hombre elegante Sí. era Max Ebbe, el Sí. campeón del mundo de ajedrez. El holandés errante, ¿eh? Bueno, un poco gafapasta, ¿eh? Y elegante, ¿eh? Bueno, la pregunta del millón es ¿qué hacía Ebbe en Estados Unidos? Claro. Claro, Ebbe, al que llamaban el árbol, viajó a los Estados Unidos acompañado de su mujer, que era Caro Bergman, por motivos laborales, y por allí pasó, ¿no? Trabajaba como asesor científico para una compañía con sede central en la Gran Manzana, y dicen que era un buen tipo, humilde, ¿no? Muy alto, de ahí lo del árbol, y logró ser el número 1 sin renunciar a la docencia, como ahora veremos, su gran pasión, ni a su amor incondicional a Roberto por las matemáticas. Es decir, que el de Max Ebbe es un caso irrepetible, como decimos, en la historia del ajedrez, y me atrevería a decirle que casi parece un milagro. Le iba a preguntar lo del árbol, pero ya lo he contado. O sea, que era muy alto. Muy alto. Algo así Debía ser como un tipo de una presencia Sí. notable. acojonante. Sí, ya perdías nada más verlo, ¿no? ¿Se ha dado cuenta de que la palabra acojonante es acojonante? Sí, total. Sí, vale, total. vale. Bueno, pues ahora sí que vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos Otra con Ebbe, Vale. a donde nació, aquel barrio de nombre impronunciable de Ámsterdam, Sí. al año 1901. Y no sé, el barrio no me sale muy bien, pero usted lo dice mejor que yo. Pero que... No me haga esto, por favor. Es que es algo así como Watergraafsmeer. Bueno, en Ámsterdam, ya está. Bueno, y ahí vamos a su cole, ¿no? Claro, a sus comienzos, ¿no? Su padre, Cornelius, era profesor de escuela, daba clases de violín, de piano, un tipo culto, y cada vez que se presentaba la ocasión, pues jugaba al ajedrez con Elizabeth, con su esposa, ¿no? Y así fue que Max Ebbe, pues contempló una y mil veces a sus padres delante de un tablero, y a la edad de solo 4 años es su madre, Elizabeth, la que le enseña a mover las piezas, ¿no? Y ella sí que sentía fascinación por las 64 casillas. Otra vez una madre, otra vez un padre, ¿eh? Necesitan un programa especial. Sí. Las madres de la Pantoja. Bueno, en cambio, a Max, leo por aquí que no le entusiasmó demasiado esto del tablero en principio. Claro, sí, a él le gustaban más las canicas. Él era un tipo Anda. más de los nuestros de los 80, ¿vale? Pero en 1911 él gana su primer torneo, allí parece que aquello ya le empieza a entusiasmar un poco más, claro. ¿no? Y con 20 años, ya ha crecido un poco, Ebbe conquistó el campeonato de Holanda, porque para no gustar el ajedrez no está nada mal, ¿no? El título de campeón de Holanda lo conquista hasta en 13
13 ocasiones y poco después se doctoró en matemáticas, es decir, él siempre compaginó la docencia con el ajedrez. Dio clases en Rotterdam, más tarde en un liceo femenino en Ámsterdam, es decir, que el tipo era todo un profesor. Es en este tiempo cuando Max Ede rescató una vieja constante matemática conocida, a ver si lo digo bien, como la secuencia de Tue Morse. ¿De qué iba esto, maestro? Claro, No, le he pillado. Sí. No. A ver, no lo sé muy bien, lo del Tue Morse no lo sé muy bien, pero sí sé que demostró a través de esta secuencia que el juego del ajedrez podría ser eterno. Es decir, se podría jugar una partida eterna. Vale, esto que se entere Elon Musk, ¿eh? Pero es verdad que se puede jugar, o sea, es verdad esto de la secuencia de Tue Morse y que se puede jugar una partida eterna. Claro, fue tan verdad que la FIDE, pues atendió la súplica y la demostración de Eve, ¿no? Y entonces decidió incluir unas reglas que hoy siguen vigentes y que evitan un tipo de situaciones que se pueden dar en el tablero que tienden, digamos, al infinito. Bueno, en las matemáticas era un pro, no había quien le tosiera a Max, pero en el ajedrez, ¿qué? ¿Cómo se le daba la cosa del tablero? Claro, el profesor Ewe se consagró en el panorama internacional en el torneo de Hastings en Inglaterra, que se celebra siempre entre diciembre y enero, ¿no? En este caso es 1930-1931, en esas navidades. Superó al cubano Capablanca, que era el gran favorito, y eso le convirtió en un serio aspirante a Ewe al título de campeón del mundo, que estaba por aquel entonces en posesión de bueno, ya saben, ¿no? De Alexander Alekhine, ¿no? Bien, pues el paso de Ewe por Hastings nos dejó un episodio que fue memorable, Roberto, y es que la única partida que pierde durante este torneo la jugó contra Vera Menchik. Y en aquellos momentos, claudicar ante la campeona del mundo te hacía ingresar, ya sabes, en el club Vera Menchik, que era un club ficticio que inventó un austriaco que se llamaba Becker, ¿no? Sí. Quien perdiese con Vera Menchik era como miembro de ese club y bueno, la bromita machista. El austriaco, ¿vale? Albert Becker. Sí. Tengo aquí delante un recorte de prensa que publicó la derrota de Eve con todo lujo de detalles, así que os voy a leer a continuación. Dice así, Hubo una verdadera sorpresa. Miss Menchik mantuvo impertérrita su posición desde los comienzos de la partida y jugando con seguridad llegó a un final de alfiles y peones en el cual ejecutó una hábil maniobra con la que batió a su renombrado contrario en 61 jugadas. Qué periodismo ese, ¿eh? A él ni lo cita, ¿no? Muy interesante. A su renombrado contrario, ¿no? Bueno, pues tras su hazaña en Hastings, a pesar de su derrota con Vera Menchik, Eve encadenó dos muy buenos resultados, tanto en Berna como en Zúrich, y en ambas citas es verdad que lo hizo muy bien, pero quedó por detrás de Alekhine. Y esto hizo que el campeón, Alekhine, eligiera al holandés, a nuestro protagonista, como aspirante al título del mundo, ¿no? Porque él pensaba que estaría bastante a salvo su corona si jugaba contra él, ¿no? ¡Qué pillín!, ¿no? Bueno, esto es la subcultura, ¿no? Claro. La subcompetición de los grandes campeones también. Claro, él psicológicamente decía, bueno, yo con este, ¿no? Bueno, claro. Sin embargo, Max Ebe dedicó más de un año a estudiar el estilo de Alekhine y en sus análisis encontró cuál era su punto fuerte. Es decir, él decía, Alekhine al final gana porque logra la iniciativa o una ventaja decisiva y además lo hace en la primera fase del juego. Así que nuestro protagonista viajó a Viena, se reunió con dos muy buenos amigos, el austriaco Hans Moch, que era un experto en aperturas, y con Maroczy, que era especialista en finales. Allí hicieron un triángulo maravilloso de análisis y con ellos preparó muy a conciencia su duelo por el título del mundo. Y pasamos al siguiente capítulo. Y nos vamos al 3 de octubre de 1935. Es el día exacto en el que da comienzo en Ámsterdam la primera batalla de aquel gran duelo, Alekhine contra nuestro protagonista, Max Ede. Y la pregunta es, ¿qué pasó, maestro? Claro, pues pasó que el duelo se había programado a 30 partidas, son bastantes, y que el campeonato se jugó en 13 ciudades distintas. ¡Qué maravilla! O sea, aquello fue un tour, ¿no? Bueno, pues gracias a la financiación económica de los clubes, de los aficionados holandeses, se pudo organizar aquello. Alekhine siempre se quejó del trajín de ir de una ciudad a otra, ¿vale? Y, bueno, pues tanta itinerancia, ¿no? Pues parece que le pasó factura en el tablero, ¿vale? El 15 de diciembre de 1935, Max Ebe, en un
gesto insólito, aceptó unas tablas de Alekhine con 2 peones de menos y bueno, pues él siempre dijo que fue una estupidez porque tenían la partida ganada, pero en ese momento fue como este holandés, amante de las matemáticas, se convirtió en el 5º campeón del mundo de la historia del ajedrez. Y Alekhine se puso en pie y gritó: ¡Viva el nuevo campeón! ¡Viva! ¡Viva la afición ajedrecística holandesa! ¡Viva! Bueno, leo que la gente se volvió loca, que salió a los balcones Sí. y a las calles y aplaudió la gesta de Max Ebe como si hubiese sido el campeonato del mundo de España en Sudáfrica. Total. Y bueno, de hecho, Garry Kasparov Sí. lo narra muy bien este episodio en La pasión del ajedrez, y él dice que lo pasearon a hombros hasta su casa, ¿no? Claro. La hija mayor de Max Ebe, Elizabeth, que entonces era una niña de 8 añitos, supo del triunfo de su padre por todo el tumulto, ¿no? La baraúnda de la calle donde vivían, ¿no? Que tiraban flores, llegaban telegramas, ¿no? Madre mía, qué bonito. Sí, total, ¿no? Bueno, pues sin embargo, Roberto, a la mañana siguiente, Max Ebe se despertó a la misma hora que todos los días, se puso su chaquetita planchada, Me encanta. saludó a la muchedumbre y se fue a dar clases al liceo. La vida, implacable, seguía su curso. Oh. Me está cayendo bien este tipo. Por cierto, ¿cómo se lo tomó Alekhine? Todo esto, de la victoria, la celebración, el paseo en hombros, las flores. Claro, o sea, se quedó conmocionado ahí el tipo, ¿no? Bueno, de hecho, durante el campeonato se había presentado a algunas partidas en un estado de embriaguez un poquito así como que lamentable. Momento, ¿cómo dijo antes? Sí, borrachete, ¿no? Borrachete, vale. Bueno, y esta circunstancia siempre le restó valor, y aún hoy lo hace, como decíamos al principio, al mérito, que para mí es incuestionable, de Max Ebe, ¿no? Porque digo que es incuestionable porque el propio Alekhine dijo que Ebe nunca hizo durante todo el match una combinación errónea, ¿no? Y que en maniobras tácticas, en iniciativa, su cálculo era impecable, ¿no? Así que, aunque la derrota hizo que Alekhine abandonara por un tiempo el alcohol y el tabaco, mira, eso que ganó, pues sí, él se preparó muy bien, lo dejó todo y luego recuperó el título Alekhine en 1937, y bueno, pues ahí fue que Max Ebe, nuestro protagonista, perdió la corona. Podemos decir que las cosas volvían a su sitio, ¿no? Claro, sí, Claro. más o menos, sí, más o menos. Alekhine era muy bueno, ¿no? Claro. Volvieron a su sitio, Roberto, hasta que poco tiempo después estalló la Segunda Guerra Mundial. Otra vez la guerra y cómo trunca historias y vidas de ajedrecistas y del resto de la humanidad, ¿eh? Así que, ¿qué pasó a continuación? Claro, pues pasó que Ebe se hizo como una especie de líder de la resistencia, ¿no? Él siguió jugando torneos, pero él se negó en rotundo a participar en ninguno que organizase el Tercer Reich, ¿no? Ya. Que fue todo lo contrario, como sabes, de lo que hizo Alekhine. Sí, lo hemos contado aquí, a Alekhine lo acusaron de filonazi. Exacto, ¿no? Claro. Bueno, pues por aquel entonces Ebe era el director de una empresa de alimentos y en colaboración con un escritor holandés se las ingeniaba para enviar comida clandestinamente a la resistencia, ¿no? Los jueves por la noche, además eran los jueves por la noche, Max invitaba a cenar a casa a gente que no tenía mucho que comer, según contaba su propia hija luego ya años más tarde, ¿no? Y bueno, a veces eran incluso 20 en la mesa, ¿no? Envió una carta a Ebe a Alekhine para que tomara medidas, intercediera por 2 amigos suyos, Salo Landau y Gerard Oscan, que eran ambos judíos, ajedrecistas, y que habían sido llevados a un campo de concentración. Finalmente Oscan, bueno, pues sobrevivió al exterminio, pero Landau y su familia fueron ejecutados. Podría haber una peli alternativa que fuese la lista de Ebe en vez de la lista de Schindler, ¿verdad? Sí, total. Bueno, tengo entendido que tras la guerra, la maldita Segunda Guerra Mundial, Ebe volvió a la docencia, volvió a las clases, ¿no? Eso es, sí, así hizo, volvió, la verdad es que estaba muy obsesionado con la docencia, con las matemáticas, era bueno, y en 1946 muchos de los mejores ajedrecistas del momento se dieron cita en Londres, en un torneo que le llamaron el Torneo de la Victoria, y en este torneo además debutó el niño prodigio Arturito Pomar. ¡Hombre! Aquí. Grande Pomar, claro que Bueno, sí. pues el caso es que un comité formado por los propios jugadores que participaban, que fue encabezado este comité por Ebe, decidió que Alekhine no iba a poder participar de ninguna de las maneras debido a ese pasado filonazi que estamos contando, ¿no? Bueno, esta decisión, unida a la cirrosis galopante que arrastraba, ¿no?, llevó al ex campeón Alekhine a una profunda depresión. Y bueno, pues 2 meses más tarde pasó aquello que ya hemos contado, ¿no? Y es que Alekhine apareció muerto en el hotel de Estoril, ¿no?
Esto lo hemos contado en innumerables ocasiones y se ha escrito mucho. Y a partir de entonces tengo entendido que la estrella ajedrecística de Max fue perdiendo fulgor, ¿no? Sí, ya fue perdiendo un poquito. Es que no se dedicaba profesionalmente. Claro, ¿no? claro. Entonces, Esto es lo extraordinario de la historia. Muerto Alekhine, en 1948 la FIDE organiza el primer torneo, digamos, auspiciado por la federación. Eve lo juega, ¿no? Porque había sido campeón, ¿no? Y es verdad que, bueno, que Max Eve ocupó el último lugar de la tabla, muy, muy lejos de Bob Vinnis, que se convirtió de facto en el sucesor de Alekhine. Creo que nuestro protagonista, Eve, sí que siguió a lo suyo, fuera del tablero, y jamás descuidó su gusto por la escritura, por las matemáticas, por la música clásica o incluso por el fútbol. Dicen que cuando no podía animar desde la grada, preguntaba una y otra vez por el resultado de su equipo, el Ajax de Ámsterdam. El de Johan Cruyff, ¿verdad? Sí, eso es. Era muy futbolero, muy de Cruyff, muy cruyffista, ¿no? Bueno, pues en la década de los 70 vamos a poner una guinda preciosa. Max Eve presidió la FIDE y resulta bastante hermoso que fuese él y no otro quien le colgara la corona de laureles a Bobby Fischer. ¡Ole! El nuevo campeón del mundo cuando derrotó a Spassky en Reykjavik, ¿no? Y es seguro, o al menos así quiero imaginarlo, que en ese instante Max Eve recordó la escena de aquel chico de 14 años que salió corriendo entre lágrimas del club de ajedrez de Manhattan. Ahora entiendo por qué empezamos allí en Manhattan en 1957. El milagro de Eve, de profesor a campeón del mundo. Y después de esta historia, bonita historia, la de Max. La de Max Eve. Sí, muy bonita. Una vez más cinematográfica, Sí. Sin duda. Bueno, vamos a enroque corto. ¿Sería tan amable de...? Por cierto, pedazo de sintonía tenemos, Alonso Arreola ahí dándolo todo. Maravilla. Digo que podía hacernos un perfil de nuestro siguiente invitado, por favor. Sí, va a ser un perfil muy amistoso y muy subjetivo, porque es que Manuel Pérez Candelario, gran maestro extremeño de Zafra, la verdad es que es un tipo al que considero que si alguien quiere jugar al ataque, si alguien se siente como un estilo agresivo, debería revisar las partidas de Manolo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hoy vamos a tener aquí una charla muy hermosa sobre ajedrez y muy al ataque. A ver qué nos cuenta. Venga, pues presentamos a nuestro invitado, Manuel Pérez Candelario. Manolo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, me alegra que me presente como un jugador de ataque, que me tenga en estima, pero ya me voy haciendo viejo, ya estoy cambiando como hizo Karpov, pero a lo pobre además, ¿no? Así que tengo que ir reconfigurando mi estilo porque ya los años van pasando y uno no está para tantas emociones. No seas modesto, que tienes ahí joyas, ¿eh? Tienes joyitas. Luego te preguntaremos por alguna. Me ha gustado eso de Karpov a lo pobre. Oye, antes de nada, geolocalízate porque creo que estás en el club, ¿no? Sí, estoy aquí en Mérida, en la sede del Club Magic Extremadura, que bueno, hemos tenido hace un ratito una clase con unos alumnos y nada, estoy aquí además rodeado de ambiente ajedrecístico de la Copa de Campeones de Europa, de la Champions League y otros trofeos que tenemos aquí en el club, así que nos inspira bien. Qué bien. Oye, Manolo, cuéntanos, para empezar, por ejemplo, ¿qué recuerdos tienes de tus comienzos con Daniel Rivera, tu entrenador, a quien nos parece, lo hemos comentado antes aquí, ¿no?, que pocas veces se les reconoce o se le reconoce, ¿no? Me refiero a los entrenadores, me refiero a Daniel Rivera. Sí, Daniel Rivera, bueno, es un auténtico crack, ¿no? O sea, no solo fue mi entrenador, sino que es como de mi familia, ¿no? Como un segundo padre y con él sigo manteniendo una relación fantástica, ¿no? Yo le digo el abuelito uruguayo de mis niños y ahora este año lo quiero preparar porque estamos ahí a medias, ¿no? Para el Campeonato del Mundo de Veteranos, que está en su mejor año, porque es el año que va a entrar joven, ¿no? Va a entrar de primer año, así que quiero prepararlo, hacer yo ahora la labor de entrenador, a ver si conseguimos un éxito ahí. Y bueno, Daniel es un entrenador maravilloso, muy bueno, quizás no suficientemente reconocido, porque no tiene quizás pues el maquillaje de otros entrenadores, ¿no? Pero la parte interior es muy profunda. Él siempre se ha desvivido por sus alumnos y
De hecho, estábamos planificando unas vacaciones y me dice, sí, pero es que tengo que estar atento porque no sé qué alumno juega no sé dónde, el otro tal. O sea, se sabe todo el circuito de sus alumnos y tiene que estar siempre pendiente de ellos para ayudarles. Qué bueno. Oye, me encanta esto, ¿no? Él te preparó en su día, ¿no? No sé con cuántos años, ahora nos dices cómo, a qué edad empezaste con él, pero ahora que seas tú el que le estés preparando para el campeonato senior, que supongo que si dices que empieza joven es porque va por los 50 pocos, ¿no? El entrenador entrenado. Bueno, es ya el senior, ya el... Ah, el 65. Sí. Ah, vale. Sí, entra de primer año ahí y sí, es bonito, la verdad, queremos hacerlo. Es un proyecto que teníamos, ya hace varios años se lo dije, que tenía que ir dejando de fumar para prepararse y al final dejó de fumar y estamos ahí, ¿no? Lo tenemos como un poco de broma, pero un reto que vamos a intentar cumplir. Y por supuesto seguimos mirando mucho ajedrez juntos, trabajamos juntos con muchos de los alumnos que tenemos y lo hemos mantenido, o sea, hemos mantenido una relación fabulosa. Y bueno, es un proyecto romántico el que teníamos y divertido, pero que creo que vamos a intentar que se haga realidad este año. Y bueno, si Daniel nos da una alegría ahí en el Campeonato del Mundo, pues sería maravilloso. Lo llevamos a hombros como a Max Sebe, lo llevaban por las calles de Ámsterdam. Manuel, nunca te conozco hace muchísimos años, pero nunca me ha quedado claro cómo empiezas tú en esto, que te habrán preguntado millones de veces, ¿no? Pero es decir, sabemos que hay un legado ahí ahora con tu hijo, que luego te vamos a preguntar por él, pero en tu caso fue algo parecido, es decir, te vino de arriba a abajo, en casa se jugaba, ¿quién fue el culpable? Sí, me enseñaron en casa, en la familia, mi padre, mi primo, jugaba pues como cualquier niño que aprende en casa, sacas un día el ajedrez, como cualquier otro juego, aprendes y a mí me nació ahí una pasión tremenda. En Zafra en ese momento se respiraba mucho ajedrez, ahora también, pero es un sitio, bueno, que a pesar de ser un lugar pequeño, digamos, ¿no? Pues el ajedrez está muy bien representado, es la cuna pues de Ruy López. Desde el siglo XV. Y bueno, pues en ese momento a mí me entró una pasión tremenda por el ajedrez. Recuerdo que toda mi clase del colegio se apuntó a las escuelas municipales deportivas, que en ese momento pues enseñaba ajedrez también. Y luego, bueno, fueron cayendo mis compañeros del cole, pero yo me quedé ahí, me apunté al club. Y luego recuerdo de pequeño, me hacía mucha gracia que mis padres pues cuando iban a tomar algo por ahí, yo siempre iba buscando los bares donde se jugaba al ajedrez, pero desde muy pequeño, algo que ahora estaría fatal visto, y yo estaba ahí rodeado de gente mayor que fumaban, bebían, pero había un ambiente, tengo un recuerdo fantástico, ¿no? De esos ambientes de ajedrez en el más puro cafetero. Estilo bar, sí, ¿no? Ajedrez cafetero, sí. ¿No? Que todos hemos conocido en algún lugar. Exacto, en ese momento no me dejaban jugar, pero estaba ahí siempre atento. Cuando fui mejorando, pues ya desde muy niño pues entraba a jugar siempre rodeado de gente mayor y me trataba muy bien, ¿no? Y tengo un recuerdo fantástico. Tuve un maestro también, Ismael Corbacho, que se decidió por mí, que venía casi todas las tardes a mi casa, me enseñó pues mucho de ajedrez, algo de ping pong jugábamos también, pero ahí no he destacado. y lo pasábamos muy bien y pasábamos muchísimas horas también con el ajedrez. Qué bueno. Oye, ahora juegas y además acompañas a tu hijo Hugo, incluso, bueno, estuviste de entrenador junto a Michael Rahan en el Mundial Sub-8, ¿no? Que fue el año pasado en Egipto. ¿Qué tal esto de estar ahora con tu peque, viviendo también de alguna manera o reiniciándote otra vez en esto del ajedrez? Bueno, a mí entrenar siempre me ha encantado, o sea, la enseñanza ha sido mi vocación desde siempre. Yo estudié historia también porque mi plan B era tratar de ser profesor de historia si lo del ajedrez no funcionaba, pero bueno, como me pude dedicar al ajedrez, que era lo que más me gustaba, pues seguí en este mundo, pero ya desde los 18 años ya estaba enseñando también, además de competir, siempre he dedicado mucho tiempo a enseñar y bueno, ahora es mi medio de vida, ¿no? La enseñanza, la competición, pues me gusta, juego también, a veces me va bien, pero sobre todo la enseñanza. Yeah. Y poder enseñar a Hugo, y también tengo una niña, Marta, que también lo intento, aunque me está costando un poquito más, pero poder enseñar a Hugo y compartirlo con él, pues me ha hecho muy feliz, ¿no? Por ejemplo, el verano pasado me lo pasé de maravilla, ¿no? Me he sentido de nuevo muy joven porque me recordaba cuando yo era juvenil y me pasaba todo el verano de un lugar a otro jugando torneo, pero en este caso, bueno, íbamos a jugar y también íbamos a que compitiera Hugo. Y bueno, lo pasé muy bien. Es muy bonito poder compartir, o sea, hablar con tu hijo, que es muy pequeño, él ahora tiene 8 años, pero desde hace
ya con 5 años ya me lo llevaba por ahí a los campus de entrenamiento y tal, y poder hablar el mismo lenguaje, ¿no? A pesar de que él es muy pequeño, pero en una materia que hablamos el mismo lenguaje, digamos, de igual a igual, es algo muy bonito, ¿no? Que yo lo veo también en los encuentros intergeneracionales que organizamos desde el Club Magic, en donde mezclamos a personas mayores con niños y gente de todas las edades, y hay un punto muy bonito que nos da el ajedrez, que es que se puede compartir de igual a igual, ¿no? No importa la edad, no importa pues la capacidad económica, las mil cosas no importan, sino que en ese momento, digamos que tú estás compartiendo algo de igual a igual. Y bueno, esto me pasa con el ajedrez con Hugo, y además ahora disfruto mucho porque el tío ya es muy duro, sí. Y tengo que estar muy atento con él, y además siempre si me gana o algo, me hace algún lío, luego me lo está recordando durante mucho tiempo, y yo también soy muy competitivo y no me gusta. Estábamos hablando, es un tema recurrente aquí, ¿no? Sí. Padres y madres que enseñaron a sus hijos a jugar al ajedrez y luego sus hijos, pues, en fin, hombre, muchos somos nosotros. Por cierto, te ha ganado ya entonces, hombre, entiendo. Claro, ley de vida. Pues el otro día jugamos hace muy poquito, hace una semana, jugamos nuestra primera partida de torneo. Sí. Y le gané, pero me costó, fue una semi rápida, ya estoy mayor, y bueno, eran a 10 minutos, ¿no? Ya estoy mayorcete, y nada, bueno, aguanté ahí, me quedó un minuto, y siempre estuve más o menos controlado, pero en varios momentos se estaba ahí tratando de meterme trucos y liármela, y hubiera sido bueno, curioso, ¿no? Pero jugamos mucho también a estos jueguecillos de carreras de táctica y competición de táctica, y ahí sí que me gana muy habitualmente. Bueno, algún día llegará la victoria de Hugo y será una derrota muy dulce para ti. De todas maneras, Roberto, tengo que decirte que has sido un poco ingenuo, preguntando por si ya le había ganado, dándolo por hecho. Manolito muy duro, No, muy duro. No, porque en la anterior respuesta, Manolito, has dicho, una vez me ha ganado o algo así, me ha dado la impresión de que digo, a lo mejor en una partida, no sé. Por ejemplo, resolviendo problemas, claro. haciendo trabajo juntos, sí que pues muchas veces me sorprende, ¿no? Porque, y me enorgullece, ¿no? Como dices, ¿no? Es muy dulce porque dices, o sea, qué bien lo he hecho, que ha resuelto el problema antes que yo, porque pues le habré enseñado bien para que lo haga, ¿no? Porque yo estoy ahí tomándomelo en serio. Hombre, algo bueno habrás hecho. Me alegra mucho, ¿no? Sí, claro, sí, Manolito, que sí. Oye, vamos a sacar ahora un temita incómodo, ¿vale? Así, incómodo que va todo muy bien. Un tema interesante, me diría yo, ¿vale? Mira, te voy a sacar un tema que está en boca de mucha gente, en la élite también, es la llegada de grandes maestros extranjeros al equipo nacional español, ¿no? Se ha generado un cierto debate porque por un lado suben el nivel. Es claro esto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Chigaev, de Alan Pichot, ¿no? De Yufa, ¿no? De Itu, ¿no? Por supuesto, el campeón de España ahora, ¿no? Por un lado, suben el nivel, por supuestísimo, pero por otro también hay quien piensa que hace tapón, ¿no? Es decir, a la cantera, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Y Manolo, quizás seas uno de estos grandes maestros que no sé, a lo mejor quedas claramente perjudicado si vemos la lista, te vemos el 11 ahora, el ¿no? 11. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto que te acabo de lanzar? Pues mira, yo tengo una opinión muy clara, pero voy a primero ir a la parte general y luego, si quieres, vamos a lo particular. Tengo una opinión muy clara. No entiendo qué sucede en el mundo del ajedrez en general, no solo a nivel español, en cuanto a que se permita que alguien que no tenga nacionalidad pueda jugar en un equipo nacional solamente porque cambie la bandera en la FIDE pagando unas tasas, ¿no? No lo entiendo, o sea, creo que no ocurre en ningún deporte, y no entiendo si nosotros en ajedrez queremos pues equipararnos a otros deportes, no entiendo por qué hacemos algo así, que a mí me parece una chapuza, y no hacemos, bueno, no estamos sujetos al sistema internacional, ¿no? Como ocurre, pues funcionar como funcionan otros deportes, y que a mí me parece lógico que si una persona vive aquí, se nacionaliza, hace su vida aquí, pues da igual de dónde haya venido, ¿no? Pero claro, que solamente te cambien la bandera y puedas vivir en Pekín, pero luego competir con el equipo de donde sea, pues parece un poco, como mínimo, raro y poco lógico, y que no se adecua a cómo funcionan otros deportes. Entonces, bueno, desde la perspectiva general pienso eso. A nivel particular, español, bueno, yo conozco a muchos de esos jugadores, ¿no? Y obviamente pues les tiene cariño, y claro, tampoco quieres ir en contra de nadie, ¿no? Pero bueno, no sé, es
la política es un poco extraña, que estés por un lado fomentando, invirtiendo dinero en la base, en conseguir que tus jugadores vayan destacando, y luego por otro lado, pues en parte se les esté cerrando la puerta de ascender porque bueno, vienen jugadores de fuera y no sé a nivel particular cómo funciona exactamente, ¿no? Pero bueno, digamos que hay facilidades, ¿no? para entrar. Entonces ahí, no sé, yo veo una contradicción, pero bueno, ya te digo que a nivel general mi opinión es muy clara. No, queda clarísimo todo lo que has dicho, así que cada uno piense ya a partir de aquí lo que quiera. Claro. Oye, actividades paralelas, Cárceles, ¿en qué estás metido ahora? ¿Qué proyectos tienes alrededor del Club Magic de Extremadura? Por cierto, club pionero en la aplicación social y terapéutica del ajedrez. Así en menos de un minuto, ¿en qué estáis ahora? Pues estamos muy lanzados. Estamos en más de 25 centros sociales en toda Extremadura. Ole. Estamos colaborando en un proyecto europeo que se llama Icarus, de ajedrez en prisiones, donde pues nuestra experiencia lleva ya más de 15 años ininterrumpidamente en las cárceles extremeñas, en Cáceres y Badajoz. Ahora mismo están mis compañeros en una reunión en Perugia preparando materiales para seguir adelante con este proyecto, ¿no? Están bebiendo en parte de nuestra experiencia. Pues mi compañero Juan Antonio Montero, que es el auténtico crack en este tema, un grande, sí, pues señor. va lanzado y me está todo el día apretando, pidiéndome que trabaje más. No lo creo yo eso. Montero no aprieta, hombre. Y bueno, pero bueno, yo lo veo trabajar a él como un burro, y entonces pues es una manera de apretar también, ¿no? Porque tengo que igualarle, ¿no? Montero es el gatuso del ajedrez, no da aire. Qué bueno. Bueno, pues no paráis. Oye, tenemos que ir no paramos. Eso está muy bien. Además sois evocadores, sois un ejemplo. Tenemos una aplicación buenísima que se llama Ginchess, donde está nuestro método de entrenamiento cognitivo, que cualquiera se la puede descargar y probarlo, y está funcionando también muy bien. Sí, hablamos de ella con Montero y es muy, pero que muy buena. Oye, vámonos a la cafetería, ¿eh? Venga, va. Si mal no recuerdo, Manolo, tú eres de tomarte. A ver, si acierto ya, bueno, me corono. Una tostada, y nos contaste que está más llamada como catalana porque la tuya por lo menos tiene tomate, pero el jamón es extremeño, ¿no? Somos los principales productores de España de tomate. Sacando pecho. Muy bien, señor. Roberto. Claro. Vale, ¿y algo de beber, caballero? Pues de beber, pues un cafelito, claro. Sí, a estas horas sí. Vale, a mí me pones un café solo y bueno, pues le voy a ir. Él sabe muy bien, Manolito Pérez Candelario sabe muy bien cómo funciona el cuestionario Blitz. Lo que no sabe es que lo hemos empeorado. Ahora es una putadilla, ¿vale? Ahora las preguntas son bastante, red de mate, ¿vale? Entonces, si contestas Blitz, te vamos a aplaudir como siempre, pero si no lo haces o incluso te quedas un poquito corto y tú crees que lo has hecho bien y nosotros no, el aplausómetro no funcionará y te llevarás un hermoso abucheo. Muy bien, ¿estáis preparados? Manolo. Se ha quedado sin palabras. Hombre, la pregunta ya que me habías hecho de los jugadores extranjeros en España ya ha sido bastante interesante, ¿eh? Sí, pero este es Blitz, ¿eh? Aquí es al toque. Rápido, ¿vale? Venga. Va. Pues nada, adelante. Bienvenido a nuestro cuestionario Blitz de Hackeados. Al invitado de la silla radiofónica, aquí en el modo más idiota, imbécil, gratuito, franco, ¿por qué no decirlo?, de ganar enemigos. Hoy en la silla de tortura radiofónica, señoras y señores, don Manolo Pérez Candelario, el heredero de Ruy López. Bueno, primera pregunta obligada, ¿eh? ¿Blancas o negras? Blanca. Bueno, confiésanos, Manolo, ¿qué ha sido lo último que has estudiado, que has aprendido? ¿En qué estás poniendo el foco últimamente a nivel teórico? A nivel teórico, pues en española, siempre. Vale, española. ¿Cuál dirías que es la cualidad más importante, solo una, de los siguientes ajedrecistas? Guques. Tenacidad. Lindirem. Dureza. Carlsen. Todo. Caruana, Fabiano. Incisivo. Bien. Te toca. ¿Me toca? Venga, ¿cómo ves en porcentaje el duelo de Lindirem contra Guques? 60-40 para Guques. Bien. Vale. ¿Cuál ha sido hasta la fecha tu mejor partida? Mi mejor partida, pues quizás alguna en el Campeonato de Europa que ganó mi club. Vale. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y aún no lo has hecho, Manuel? Con Kasparov. Vale. ¿Va de podium o de Olimpo? Esta pregunta la vamos haciendo desde hace semanas. ¿Cuáles han sido las 3 figuras más influyentes para ti, de la historia de este deporte? Kasparov, Fischer y Capablanca, bueno, ahora Carlsen también. Vale. ¿Qué hubiera sido Candelario si no se hubiera dedicado al ajedrez?
probablemente profesor de historia. Si pudiera regalarle un juego de ajedrez completo a alguien, un personaje famoso, político, de ficción, histórico, ¿a quién se lo enviarías con gastos incluidos? Pues no sé, quizás al presidente del gobierno, ¿no? Que aprenda un poco de ajedrez, no estaría mal. Venga, vale. ¿Cuál es el peón envenenado del ajedrez actualmente? Pues supongo que el peón de B2. Vale. Y estamos en la última, tienes que completar la siguiente frase. Nadie lo dice nunca, pero lo más difícil del ajedrez es... La lucha. La lucha. Pam, 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 Vale. pam. No sé si sabe nuestro invitado lo del aplausómetro. Sí, ya se lo he explicado y, ¿Sí? en fin. Claro, yo estaba con el café. Vale. He estado muy rápido. No, tengo que decir que sí, ¿eh? ¿Sí? Tengo que ¿Sí decir o no? que no. A ver, que mi opinión es que ha estado rápido. Pero has empezado diciendo no, ¿qué quiere decir? No, que no. Bueno, si ver. yo no digo nada, esto es el aparatito. Venga, A ver, sácalo ya. el aplausómetro dice que nuestro invitado ha superado la prueba. ¡Vamos! Vamos, Venga, vamos, vamos. Con Vamos. nota, ¿no? ¿Con nota? ¿Qué nota ha puesto? 8,7. ¡Hala, qué buena nota! No, Muy no está bien, mal, muy no bien, está muy mal, bien, no está mal. Muy bien. Siempre es un placer saludarte, Manuel Pérez Candelario. Manolo, gracias por estar con nosotros aquí en Muchas gracias a vosotros, un placer. Hackeados. Muchas gracias. A ver si nos vemos por allí por Mérida y si pasas por Málaga avisa, ¿vale? Claro que sí, si no es Málaga, que es un sitio fantástico. Muy bien. Venga, un saludo. Chao, chao. Abrazo fuerte. Y ahora torre en séptima. Pero, en fin, voy a hacer un paréntesis porque ha hecho una pregunta ahí a Azuaga, la preguntita que le ha hecho, ¿eh? La red de mate ahí, ¿no? Sobre las listas. No, pero bien, este es nuestro trabajo también, ¿no? Preguntar, siempre somos muy amables. No, pero ¿sabes qué? Que es que esta pregunta es importante que le pongamos luz, que le pongamos foco en ella. Porque me parece que está en el debate. Está muy en bien. el debate y no se habla de ella. Pues hemos hablado un rato, así que... Pero ha hablado Manolito, nosotros... Ya. Bueno, a preguntar, eso es lo que hay que hacer. Bueno, recordaos a todos que en esta sección nos colocamos en séptima fila, como una torre que domina precoz el campo de batalla para leer los mensajes de los oyentes. Ya sabéis que estamos en los perfiles, en las plataformas, bueno, mensajitos que tenemos por ahí, Azuaga. Venga, tenemos por aquí a José Alberto Llorens Palau, que nos decía muchas felicidades y gracias por hacer este podcast. Pues gracias a ti, José Vale, Alberto. Anónimo nos decía un domingo a las 11 de la mañana, enhorabuena por el programa. Gracias, Sí. Bueno, muchas gracias. Manuel Manolo Baos Farzam, que él nos decía, apuntado queda el curso de gasconchess.com, muy bueno ese curso. Vale. Daiman Mendoza dice, saludos, a mí me gusta el desempate por partidas rápidas. Muy bien y didáctico el gran maestro Gascón. Sí, estuvo muy bien, Bien. la verdad. Bueno, hombre, mi amigo Pic. No siga, no. Mire, claro, usted le provoca y él ya... Usted lea el mensaje de Upiki. Voy a leerlo, sí. Gracias. Gracias, jaque, espacio A, espacio 2. Gracias, jaque A 2. Dígaselo usted a ver si le hace caso. No, yo no. Pero es que... No, esto es una cosa suya, ¿eh? Es que mira la grafía. No. ¿Qué grafía? No diga esto. Upiki. Madre mía, estamos aquí en un fight con uno de los oyentes. Pablo Coroas dice, muchas gracias por otro magnífico programa. Gracias, Sí, Pablo, gracias a ti. Y el propio Pablo luego seguidamente escribía un mensaje y ponía Upiki. Sí. No, todos contra Upiki, no. Upiki, yo contigo, ¿eh? Ricardo dice, otro gran programa, muy de acuerdo con Gascón, llevo 50 años en ajedrez y me he dado cuenta de que mis progresos no eran lineales. Tras una subida ligera llegaba un periodo de estancamiento y luego otra subida modesta. Supongo que cuando sea más viejo las caídas serán irregulares. Sí, se rompe la cadera uno. ¡Oh! Muy bien, ¿tenemos algún mensaje más? Tenemos muchos, pero hemos elegido unos cuantos. Vale, pues los siguientes ya en Para el siguiente próximo. programa, claro, el 28. Claro. ¡Ping! Pum, pum, pum. Mi sección favorita, ¡Pong! soy adicto a Luisón. ¡Ring! Jaque, captura, amenaza. O los consejos del gran maestro Luisón. ¿Qué tiene por ahí apuntado? Pues una pregunta que nos llega desde alguien anónimo, no nos puso el nombre, desde Buenos Aires, que decía, ¿podría Luisón recomendar 3 partidas clásicas que sean realmente didácticas? ¿Y cuáles son los motivos o el tema que se trata en ellas? Ujú. Y oye, me parece un preguntón, ¿eh? Venga, pues responde el maestro Luisón. Me encanta esa pregunta, me encanta recordar a los clásicos, los mejores jugadores de la historia y las lecciones que nos han dejado para que aprendamos un poquito. Comienzo con una de mis favoritas, Rubinstein contra Salwe, jugada en Lodz en 1908.
partida modelo de cómo jugar contra los peones colgantes, cómo fijar la estructura, cómo jugar bloqueándolos, cómo atacar a los peones débiles, magistral, cristalina. Botvinnik Zagoriansky, jugada en Sverdlovsk en 1943, nos muestra el principio de la segunda debilidad. Cómo cuando nuestro rival tiene una sola debilidad, a veces no podemos ganar por esa debilidad, porque atacamos con todo, defiende con todo, oye, y al final no nos salen las cuentas, tenemos que crear otra debilidad. Y sobre el sacrificio posicional de calidad, Reshevsky Petrosian, de Zúrich, 1953. Madre mía, en vez del maestro Luisón, vamos a tener que llamarle el maestro Diderot, el de la enciclopedia. Pero es buenísimo, ¿no? ¿Hago de pedante? Venga, por favor, me encanta. Conozco las 3 partidas, ¿vale? Pero ya le dije a Luisón cuando nos mandó esta respuesta, ¿no? Me voy a poner con ellas en verano de nuevo porque no las tengo ahí como una idea vaga y ahora con el audio de Luisón ya sé dónde dirigir mi atención. Me encanta cuando se pone pedante. Y ahora el parte de las 9, el telediario de las 3, el informativo de la mañana. Bueno, tengo aquí historias fuera y dentro del tablero. Y aquí está usted muy bien escoltado, por cierto. Sí. Cuénteme esto. Por un lado tengo a Leoncho García. Yes. Y por otro a Paco Cerdá, el autor del Peón, ¿no? Que ya recuerda, una novela dedicada a la figura de Arturito Pomar. Yes. Vamos a estar con ese nombre que usted ha dicho, historias fuera y dentro del tablero, el día 5 de junio, es decir, nada, en unos días, a las 7:30 en la Feria del Libro de Madrid. Así que animo a todos los hackeados a que se puedan pasar. Yo estaré un ratito antes en la caseta de Renacimiento firmando y luego muy rápidamente allí con Leoncho y con Paco Cerdá hablando una horita, va a ser algo ligero, sobre las historias que existen fuera y dentro del tablero. Vale, esto es el 5 de junio. Eso es. Vale, lo digo porque hay gente que nos escucha cuando subimos el programa y hay gente que nos escucha 2 semanas después. Bueno, ya está. Que no nos liemos. No. Vale. Pero está bien, ¿no? Para el que lo escuche a tiempo, allí estaremos. Está bien. Está muy bien. Además, vaya 3, ¿eh? Es la trilogía, la Santísima Trinidad, ¿eh? ¿Ya está? ¿Alguna noticia más? Sí, tengo aquí, mira, esto le va a gustar mucho. Tengo aquí, dentro de chess.com, yo le pido a los hackeados que busquen chess personality, sí. ¿vale? Y entonces hay un cuestionario, kit de estos que pone ¿qué tipo de ajedrecista eres? Ajá, ¿no? sí. Entonces tienes que responder un cuestionario muy chulo, la verdad, y te sale luego, según tú hayas dicho, te ponen posiciones. ¿Tú qué harías aquí? ¿Atraparías con el peón o el alfil? ¿Abrirías la columna o no sé qué? Y luego otras preguntas un poco más random, ¿no? Sí. Y te sale luego un perfil. Adivine qué me ha salido a mí. Tengo un perfil ahí, se lo digo, ¿no? Porque no lo sabe, ¿no? No lo sé, pero... El perfil asesino. ¿El killer? El killer. No, ¿en serio? Me ha dicho que como Gary Kasparov. No. Eso hay que revisarlo, ¿eh? No estoy yo seguro. Sí. Me ha salido muy estudioso, calmoso, muy de ataque y intuitivo. Muy bien. Yo la semana que viene le traeré el test de la Super Pop, que es lo máximo a lo que llego, ¿eh? Y ahora la gran diagonal, el saludo de un personaje del mundo del ajedrez. Bueno, un saludo y una pregunta. ¿Quién toca hoy? Toca un periodista de raza que sabe mucho de ajedrez y de póker y de cine, Federico Marín Bellón, que sabe que es el autor de un blog que siempre recomiendo, que se llama Damas y Reyes, y bueno, ahí está siempre al día de la actualidad ajedrecística, y él nos lanza una pregunta que ya le decía al principio, me parece un preguntón. Hola, soy Federico Marín y quiero enviar un abrazo muy grande a todos los oyentes de Hackeados, que me tienen ganado por 2 motivos. Disfrutan con el ajedrez y está claro que tienen muy buen gusto porque escuchan este podcast. También querría lanzar una pregunta a los hackeados. Ahora que Dean Liren ha empezado a jugar en Noruega, ¿creéis que estará recuperado para el mes de noviembre y que nos regalará un campeonato del mundo interesante contra Guqués? Ahí está, la pregunta y el saludo. Es que, a ver, se lo digo un poco en susurros porque no mucha gente lo sabe, Roberto. ¿Qué? Se dice, se cuenta, que Dean Liren se comenta, tiene problemas de sueño. Y que a lo mejor incluso... Entonces bajito. Sí. Pero ya hablamos el otro día de que alguien dijo algo de salud. Sí, ¿puede ser esto? Esto. Lo dijo Marcelino. Claro. Y Leoncho lo confirmó. Vamos cerrando. Sí. Alguien dijo salud, ahora ya sueño. Sí. Y ahora Federico pregunta que... ¿Qué le parece? Muy bien.
Momento, ¿estábamos hablando bajito por lo del sueño? O sea, para que nadie se entere. no Esta cosa no está comprobada, vale. No está comprobada. Fíjese cómo en mi cabeza de absurda, que pensaba que estábamos hablando bajito por si Dilly Den estaba durmiendo, para dejarle dormir. Estaría bien. Era un cotilleo, era un confidencial. Sí, vale, es hombre. Que no quiero levantar yo le sigo. el felpudo Un día le voy a seguir y a por el acantilado, el precipicio. Madre mía. Me pongo serio para decirle antes de despedirme que queda menos para el 30. Tengo una idea brutal, pero se la contaré en el 29. Me dijo lo mismo hace no sé cuánto y no me la contó. Que todavía no. Bueno, se la contaré en el momento adecuado. Cuando usted quiera. Pero ya lo tengo en mi cabeza, suena el programa 30. Está sonando ya. Venga, va. Se lo contaré. Lo vamos a hacer en susurro todo el programa. No. ¿Quiere decir algo más o si no le despido? No, despídeme. Pues nada, hasta la semana que viene, Azuaga. Adiós, Roberto. Adiós a todos. Chao, chao. Adiós. Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.